Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez. Hola, soy Santiago Díaz y quiero mandar un saludo a las lecturas de Guillermo. Como sabéis, acabo de publicar mi nueva novela, El buen padre. Trata sobre un anciano que decide secuestrar a las 3 personas a las que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, acusado de matar a su mujer. La jueza que le condenó, el abogado que le defendió y una joven estudiante que testificó en su contra en el juicio. Asegura que irán muriendo una cada semana, a no ser que la policía encuentre al verdadero culpable y su hijo sea liberado. La encargada de reabrir el caso será la inspectora Indira Ramos, una mujer muy peculiar. Aparte de una rectitud y una honradez a prueba de bombas, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con el orden y la limpieza que le impiden llevar una vida normal. Es una novela negra, con muchísima acción y en la que pasan un montón de cosas. Estoy seguro de que os gustará. Espero con muchas ganas vuestra opinión. Hoy tenemos 2, aunque hablaremos sobre todo de uno. Lo explico enseguida, porque recibimos a un estupendo guionista que se ha convertido en un maravilloso escritor. Matizo, no es que no lo fuera antes, pero como algunos están empeñados en poner fronteras, pues claro, los guiones es como que no cuentan, como si no escribieses. Cuando publicas novela, cuando publicas literatura, ya parece otra cosa. Aunque ahora vamos también con ello. Publica novela negra, novela de misterio. Agatha Christie, como decía Pablo Vilaboy, hay quien no mira mal, porque ya lo saben, que hay mucha gente que nació leyendo a Joyce. Qué suerte tuvieron, miren. Nosotros nacimos leyendo a Oscar Wilde con El gigante egoísta, de que hablaremos dentro de poco, a la tía Agatha, a David Copperfield como El otro día, un montón de cosas. Santiago Díaz, bienvenido al Arpa de Becker. Pues muchísimas gracias por invitarme. Y una cosita que estabais diciendo, fijaos que es verdad que muchas veces este género, Agatha Christie, el género misterio, o el thriller, o novela negra, o lo que embarquemos en eso, ¿no? Muchas veces está considerado un género menor. Y a mí me parece injustísimo, porque para mí, sinceramente, como lector y como escritor, me parece que es el género más difícil, el más complicado, porque tienes que tener una complicidad, tienes que ganarte a los lectores, tienes que engañarlos, entre comillas, ¿no? Para que no descubran quién es el asesino o quién es el culpable de lo que estés contando, y me parece pues que es muy injusto esa consideración de género menor. Y lo que decíamos, tú te has fajado, pero bien fajado como escritor, y te has formado y forjado como escritor, como guionista, que hay quien lo considera distinto. Este escribe guiones, ya. ¿De quién se escribía? Santiago Díaz, guiones. Eres escritor, da igual el género, ¿no? Sí, sin duda, estás contando, de todas las maneras, estás contando una historia, con su planteamiento, su nudo y su desenlace, me da igual cómo lo estructures. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una serie de diferencias, sobre todo en las económicas, ¿no? Porque cuando tú escribes un guión, tienes que el presupuesto es distinto, los productores se llevan las manos a la cabeza, como les lleves determinadas cosas que pueden costar mucho, después disponibilidad de actores, disponibilidad de decorados, y eso pues hace que estés un poco más comprimido, constreñido a la hora de contar esa historia, pero al fin y al cabo estás contando la misma historia. En la novela puedes irte donde quieras y hablar de lo que te dé la gana, y en el guión un poquito menos, tienes que mirar una serie de cosas, pero estás contando una historia al fin y al cabo. Pero a ti lo de escribir, Santiago, te venía de fábrica. Te venía en la sangre. Bueno, lo digo porque tu hermano también es un estupendísimo y exitoso escritor de novela histórica, fundamentalmente, Jorge Díaz, también guionista, estupendo también guionista. Por eso lo llevabas un poco desde siempre. Bueno, mira, mi hermano Jorge sí que lo llevaba desde pequeño, y yo siempre en casa he escuchado que él desde los 8 años le preguntaban qué quiere ser y él decía escritor. A mí no, o sea, a mí me preguntaban qué quiere ser y yo decía pues jugador de baloncesto, que me ha encantado siempre y he jugado profesionalmente al baloncesto. Y las batallas. Y yo no, sinceramente, a ver, es cierto que a mí se me daba muy bien escribir. Yo me acuerdo en selectividad, en aquel entonces, pues que yo era un estudiante mediocre, por así decirlo, pero en cambio en el comentario de texto de repente tenía una nota buenísima, no sé por qué, de algún lado venía, ¿no? Pero yo profesionalmente no empecé a escribir hasta los 25 años, o sea, fíjate, y fue también de casualidad y animado por mi hermano. A mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho ver series y pelis y esto,
y entonces pues en un verano de estos, yo daba clases de educación física, pues en esos veranos larguísimos de 3 meses, que no tenía nada que hacer, ni un duro donde irme de vacaciones, pues decidí escribir un guión de cine, una historia que se me ocurrió, y debió gustar mucho porque esto pasó hace 30 años casi y sigo aquí. O sea que fue así, un poco de casualidad, y mandé ese guión y me lo compraron, o bueno, más que me lo compraron, me encargaron, me metieron en una serie que se estaba preparando, y bueno, hasta entonces, o sea, lo mío es más tardío y más de casualidad. El secreto de Puente Viejo. No un capítulo ni 2. No. Unos cuantos. Cientos, sí, sí. El secreto de Puente Viejo pues es una de las series más longevas que ha habido en España, y yo pues estoy muy orgulloso de haber participado en ella desde el primer capítulo. Y entonces pues se terminó en el año pasado, en pleno confinamiento, a principio de confinamiento. Cierto, Sí, en marzo, abril, no me acuerdo ahora mismo, de 2020, y estuve durante casi 10 años escribiendo, que fueron 2.300 capítulos, una cosa así. Y de esos 2.300 capítulos éramos un equipo, ¿no? Y obvio. yo, claro, sí, pero yo soy responsable, en parte por lo menos, de al menos 600 guiones o 500 guiones del secreto de Puente Viejo, porque éramos 5 los dialoguistas que transformábamos las escaletas que nos mandaban y los argumentos que nos mandaban otros compañeros, y lo transformábamos en guión. O sea que soy responsable, para bien o para mal, pues de eso, de cientos de guiones. Y después de los guiones llegaron las novelas, o durante los guiones, en vez de decir, llegaron las novelas. Esta es la novedad, así que enseguida la enseño mucho más, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que ustedes conozcan, si no lo han hecho todavía, Talión, publicada por Planeta, la primera novela de Santiago Díaz, un novelón. O sea, ¿cuál será tu venganza? Usted ya como lector, láncese a ello después de cuál será tu venganza. Tema del que tú sigues hablando mucho en esta novela que acabas de publicar de hace mucho con Reservoir Books, El buen padre, una novela adictiva. Una novela, Santiago, que rompe moldes y mezcla géneros, porque sí, lo fácil es decir que es novela negra, pero lo que tiene es mucho de thriller. Sí. Y vas combinando ambos aspectos, y luego, quieras que no, sobre todo el personaje principal, Indira Ramos, es una grandísima descripción y creación psicológica. Sí, sí, sí. Mira, antes hemos empezado el programa hablando de Agatha Christie. Agatha Christie pues escribía novelas de enigma, ¿no? Que eran una serie ponía un asesinato, un crimen, y acompañábamos como lectores a los inspectores, a quien fuera, o a los detectives a resolver ese caso, ¿no? Lo que ocurre es que ya los lectores de ese tipo de novela hemos aprendido mucho, no solo por lectura, sino también por series o por películas. Entonces tenemos un bagaje muy grande, y es difícil engañarnos, ¿no? Entonces hay que hacer una serie, hay que meter muchos más elementos, hay que mezclar géneros, lo que tú dices, hay que mezclar el thriller, el enigma, la novela negra, y hay que mezclarlo todo un poquito para conseguir la atención del lector. Entonces, pues bueno, yo he procurado, porque además como lector también es lo que me gusta, ¿no? Que me estén sorprendiendo, que me estén haciendo giros, que me estén contando un montón de cosas, y que vaya de una trama a otra, y con la creación de personajes como el que tú dices de Indira Ramos, que es la protagonista, la policía protagonista de El buen padre, pues que es una mujer muy peculiar. Y entonces, pues bueno, pues me gustó trabajar mucho en la psicología de este personaje. Un personaje que tiene TOC. Que tiene TOC. Y que tú comienzas tratando, más o menos como lo conocemos, el TOC como algo que a los demás nos puede resultar divertido, incómodo, estrambótico, y muy poco a poco vas entrando en la psicología de esa mujer, por qué tiene ese TOC, cómo nació ese TOC, y nos damos cuenta de que, claro, es un trastorno, pero es sobre todo un padecimiento. Es un padecimiento. Para quien lo vive, más lo vive, claro, como una enfermedad. Lo malo es que nosotros estigmatizamos porque nos reímos de eso. Claro. Yo desde el principio quise tratar este tema con seriedad, y es un tema, no pretendo hacer un personaje cómico con Indira Ramos. Lo que ocurre es que lo que tú dices, ¿no? que desde fuera nos hacen gracia sus reacciones. Lo que pasa es que en el momento en que la conocemos, en el momento que vemos el origen de esto, es cuando nos damos cuenta de que es una persona que lo está pasando muy mal, que es una persona que debido a esto es un bicho raro, no consigue integrarse con los demás, y sobre todo no consigue tener una relación con los demás. Es muy complicado hacerlo, ¿no? Y bueno, este personaje, pues a mí, yo quería hacer todos los personajes en la novela negra, en casi todas, ¿no? Hay que ponerles zancadillas, hay que poner las cosas complicadas para que resolver los casos, los casos policiales, sea
complicado para ellos porque se encuentran con una serie de problemas. Y yo quería que los problemas de Indira fuesen unos problemas que solo percibiera ella, que los sufriera amargamente, porque los sufre, pero que para los demás fueran una chaladura, algo que no tiene ninguna importancia y que se lo inventa. Y bueno, y lo que pasa es que Indira desde joven, yo cuento un poquito su historia también, siempre fue una chica peculiar. Lo que ocurre es que le pasa algo terrible, ¿no? Que desemboca que no en vamos a contar. Bueno, aunque esté muy en el medio de la novela, pero no vamos a contar porque es parte de cómo el lector va conociendo, como dices, ese personaje. Claro, o sea, pero que no es una cosa gratuita, no es una cosa que sea, bueno, vamos a poner estas características que son graciosas o que me ayudan, porque eso es cierto, a mí me ayudan a quitar un poquito de tensión en el resto de tramas que son mucho más duras, por esta comicidad, ¿no? Pero que no es una cosa gratuita, sino que tiene un origen y tiene un sentido y tiene una explicación. Anuncias que va a ser una serie. Una serie no de televisión, me explico, Bueno, de momento, una serie de novelas. Sí. Al menos Indira Ramos va a reaparecer. Claro, yo al crear ese personaje le quise dar una continuidad y pensé en él en ese personaje como una continuidad en varias entregas. Lo que ocurre es que ya sabes cómo es esto, ya no depende de mí hacer una segunda entrega, sino de cómo funcione la novela y de si la editorial pues te da luz verde o no. Lo que ocurre es que a los 4 días de publicar El Buen Padre ya sacamos una segunda edición, fue genial, ahora vamos por la tercera, va de maravilla, la verdad es que no me puedo quejar, y enseguida la editorial me dio luz verde para esa segunda entrega, que yo ya llevaba trabajando en ella, tenía confianza y llevaba trabajando en ella unos meses, y si todo va bien y nada se tuerce, que esperemos que no, yo creo que va todo bien encauzadito, se publicará para principios de 2022. ¿Cómo fue el salto? O sea, ¿por qué, en qué momento dices, una idea está naciendo, está germinando, la empiezo a desarrollar al menos mentalmente, igual incluso tomabas notas, te das cuenta que eso no puede ser guión sino novela? Bueno, yo pensé en esto como novela. Yo cuando terminé la promoción de Talión, de mi primera novela, pues a ver, me encantó la experiencia, o sea, es una cosa, yo siempre digo, antes he hablado de las diferencias en cuanto a la manera de escribir un guión y una novela, pero hay una mucho más grande, es la notoriedad. A los guionistas, por desgracia, en España no nos hacen demasiado caso y no nos llaman para hacernos entrevistas, pero como novelista sí, o sea, como novelista me han llamado y entonces pues me encantó la experiencia, me encantó poder contar mi historia y poderla contar a mi manera. Y entonces enseguida, cuando ya terminé la promoción, ya empecé a pensar en la siguiente novela. O sea, no lo pensé como guión, sino como novela. Y lo que pasa es que yo, pues yo supongo que como todos los demás, no sé, pero como todos los que vamos escribiendo, pues iba apuntando en una carpeta en mi ordenador pues las ideas que me iban surgiendo, o me lo mandaba vía WhatsApp, ¿no? Que es lo típico, que estás en cualquier lado y te mandas un WhatsApp. Y una de esas ideas era un secuestro, pero no por dinero. Claro. Bueno, que ahí me dije a mí mismo que cachonda, a ver si la próxima vez das un poquito más de pistas, ¿no? Porque te quedas así, no me acordé de por qué lo había escrito, pero esa idea ya empezó a germinar, empecé a darle vueltas, no es una cosa que te sientes a escribir directamente, sino que hay que madurar la idea y hay que pensarla y hay que pensar en dónde llevarla y era, si no es por dinero, pues tengo que encontrar otra explicación de por qué es un secuestro. Pensé por sexo, por venganza, por envidia, hasta que llegué a un secuestro por justicia, que es lo que me encantó. Eso es, claro, ya cuando... es la frontera moral, claro, que trazas, claro, donde acaba la justicia y empieza la venganza, o viceversa. Claro, porque el Buen Padre trata sobre un anciano que decide secuestrar a las 3 personas a las que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, que está acusado de matar a su mujer, ¿no? Él le considera inocente, entonces la secuestra y se entrega a la policía diciendo que morirán una cada semana, a no ser que encuentren a los verdaderos culpables de la muerte de su nuera, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es cuando entra ya Indira Ramos, ¿no? Que es aparte de todo eso, es una mujer honesta y demás. Pero bueno, que entonces, pues a mí esa idea de un secuestro por justicia, la verdad es que me atrajo desde el primer momento, pensé que tenía una buena idea y bueno, y ahí ya empecé a desarrollarla y es lo que tú has dicho, ¿no? Que para mí las cosas hay que madurarlas en la cabeza y hay que no te puedes poner a escribirlo porque entonces llegas a puntos muertos, llegas a callejones sin salida, sino que hay que madurarla, hay que pensar en los personajes, hay que pensar en las historias y llega un momento que esa misma maduración de la idea te pide escribirla. Entonces ya es cuando te lanzas ya con algo ya sabiendo dónde vas, sabiendo, no sé si exactamente el final perfecto que al final queda reflejado, pero sí la orientación y la dirección que quieres tomar.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y hoy os presentamos este libro, El Buen Padre, un libro escrito por Santiago Díaz y publicado por la editorial Reservoir Books. Un libro fantástico, estupendo. En la portada podéis ver, pues por ejemplo, Carmen Mola que comenta: se salta todos los límites morales y adictiva. Es una novela que, si os gusta el género negro, os recomendamos muchísimo y ahora os hablamos de ella. El género del libro, pues ya os lo he anticipado. Se trata de una novela negra, una novela de thriller, suspense. Además de estas novelas negras, con un ritmo altísimo, frenético, que no puedes parar de leer. Una novela muy recomendada para los amantes del género. El argumento. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? El buen padre se salta todos los límites morales. Después de recibir una llamada de alarma, la policía se encuentra en una casa a un hombre manchado de sangre y con un cuchillo que tiene sus huellas, al lado del cadáver de su mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afirmando que es el secuestrador de 3 personas que han desaparecido. Y se trata justamente de el abogado defensor de su hijo, la jueza que llevó el caso y una chica estudiante que testificó en su contra. El anciano está convencido de que los 3 fueron sobornados y dice que cada semana morirá uno de ellos hasta que dejen en libertad a su hijo y se encuentre al verdadero culpable del asesino de su nuera. La lectura del libro. Se trata, como decía, de un libro que te atrapa de principio a fin. Y una de las cosas que me sorprendió al empezar a leer es que iba por la página 20 o 30 y ya habían salido unos 10 personajes, todos ellos con un papel muy relevante en la obra, ¿no? Esto me hizo pensar, un montón de personajes aquí, esto puede ser un poco complicado. Pues nada más lejos de la realidad, como veréis luego cuando os explique la parte de personajes. Tendremos pues una trama compleja, complicada, con muchos personajes, pasan ahí muchísimas cosas, pero a su vez muy fácil, muy entendible, muy sencilla de leer, ¿no? Y esto demuestra un grandísimo trabajo por parte del autor. El libro tiene 400 páginas y un total de 89 capítulos, lo cual significa que son capítulos muy cortos, de estos de capítulos de una sola página, 2 páginas, 3 páginas. Y como siempre decimos, esto es sinónimo siempre de una lectura muy rápida, muy amena. No puedes parar de pasar lo que son capítulos. Sin ir más lejos, devoré el libro en tan solo 2 días. Y a la página 40, para que os hagáis una idea, ya han pasado 12 capítulos y ya está toda la carne en el asador. En los capítulos, además, que muchos de ellos terminan en un punto súper emocionante, se van alternando los protagonistas, ¿vale? Pensad que hay varias historias en paralelo. Por una parte están los policías, la parte de investigación policial. Por otra parte tenemos a Gonzalo, que está en la cárcel. Y por otra parte tenemos 3 historias más, que es la de cada uno de los secuestrados. Y aquí veremos cómo el autor es capaz de explicarnos la vida de todos estos personajes, de cada uno de ellos, antes del crimen, digamos, ponernos en antecedente, pero de forma breve y concisa. No falta nada de información, no sobra nada de información tampoco. Va directo al grano. Podemos decir que todo lo que se cuenta en el libro es relevante para la investigación. No sobra absolutamente nada, lo cual siempre es también un punto a favor para el autor y para la novela en este caso. Y por último, sobre este apartado de lo que os encontraréis durante la lectura, decir que tampoco falta, por un lado, una historia de amor, y de las más curiosas que he visto nunca, y por otro lado, tampoco faltan toques de humor, ¿vale? Siempre en torno a la figura de la inspectora Ramos y sus manías, su TOC, su trastorno obsesivo-compulsivo. Los personajes del libro. Como decía antes, es un libro con muchos personajes, y muchos personajes con un papel relevante, importante en la obra. Pero no por ello os vais a hacer un lío, ¿vale? Yo creo que aquí hay un trabajo magistral por parte del autor que consigue que en todo momento sepáis quién es quién y qué papel tiene en la obra. De todos los personajes me gustaría destacar a 4. Por un lado, a Gonzalo padre y Gonzalo hijo. Especialmente el padre. El padre al final es el que da título a la novela y creo que es el único malo, ¿no? Entre comillas, el único secuestrador o asesino. Asesino lo dejo entre comillas también porque no sabremos si las víctimas o los secuestrados acaban muriendo o no, esto ya lo veréis.
pero es el único malo, creo, de los libros que he leído que superan los 80 años, ¿no? Esto ya hace que sea un personaje de por sí, pues, curioso, ¿no? Y peculiar. Se trata de un hombre, me cae muy bien el padre de Gonzalo. Es muy terco, es muy imposible hacerle cambiar de opinión, y al final él está luchando por lo que él cree, ¿no? Para salvar a su hijo, que es inocente y está en la cárcel. Y esto hará que, a pesar de ser el malo, os caiga bien. Es un personaje que cae bien a los lectores. ¿Por qué? Pues porque justamente esto, defiende a su hijo y está defendiendo también, o está luchando para que se haga justicia. Y por otro lado destaco al inspector Moreno y a la inspectora Indira Ramos, que es su jefa. Son dos policías, en especial la segunda me ha encantado como personaje, aunque la relación que hay entre ellos también es algo que gusta muchísimo durante la lectura. Veréis que Indira Ramos, además, está cargadísima de manías, de muchas manías. Padece este TOC, este trastorno obsesivo-compulsivo. Y yo creo que es una de las inspectoras de policía, y mira que he leído casos de novela negra, más peculiares que me he encontrado. Es un personaje fantástico, me ha gustado muchísimo. Muy bien, pues vamos con el final del libro. Tranquilos ahí, no hago ningún tipo de spoiler, nunca, en todas mis reseñas. Decir que, bueno, es un final que me ha gustado muchísimo también. Es decir, no puedo comentar nada para no hacer spoiler, precisamente, pero me ha gustado mucho y está a la altura de todo el libro. Veréis que a medida que os vais acercando al final, pues hay mucho suspense, mucha intriga, hay sorpresas, hay giros, hay un poco todo esto que tanto gusta a los amantes de este género, del género negro. Hay capítulos que terminan de forma muy emocionante, y lo más importante de todo, creo, con un final de este tipo de libro, es que al final todo queda perfectamente atado. Todo cobra sentido. Muy bien, pues vamos con la valoración, y poco puedo añadir que no haya dicho ya, ¿no? Simplemente comentar que cuando yo voy a leer una novela negra, no puedo esperar más. O sea que esta novela tiene todo lo que espero y lo que me gusta del género y de la novela negra. Creo que el libro lo tiene todo. Es decir, tiene una trama súper original, tiene suspense, tiene intriga, la lectura es rápida, es amena. Capítulos de estos cortos que hemos comentado, con el punto este de emoción al final de cada uno de ellos. Tiene algún toque de humor, tiene algún toque también de amor. Los personajes son súper peculiares, especialmente pues Indira Ramos y también el padre de Gonzalo. Todo. Es decir, es una novela negra que a mí me ha encantado y la valoro con un 10. Es decir, no puedo esperar más. Es una lectura que me ha hecho disfrutar muchísimo, y estoy convencido que los amantes de la novela negra pues también la van a disfrutar. Por este motivo, un 10 y muy buena nota, mejor imposible, para este libro de Santiago Díaz. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal, es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas. Seguidnos en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, y no os perdáis nuestra web. Vamos colgando ahí todas las reseñas, pero también hacemos entrevistas a autores y cada día colgamos novedades y próximos estrenos. Así que si os gusta la lectura, ya lo sabéis, www.blogliterario.com. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio Sapiens. Ramón Fonseca continúa en la sala de interrogatorios en la misma postura en que 2 horas antes le dejaron los policías que no lograron hacerle confesar el paradero de las 3 personas secuestradas. Ahora, al otro lado del cristal, lo observan con curiosidad la inspectora Indira Ramos y los subinspectores Iván Moreno y María Ortega. Los policías a quienes el secuestrador ha rechazado les miran con inquina, confirmando sin palabras que colaborarán lo menos posible. ¿No ha llegado su abogado?, pregunta la inspectora. Según sus palabras, por culpa de los abogados estamos en esta situación, y de momento no quiere ninguno, responde el policía más joven. ¿Le han dado de comer y le han ofrecido ir al baño? Ese hombre amenaza con asesinar a 3 personas, inspectora. Si quiere también le ponemos un sofá y una tele de 60 pulgadas para que se relaje, dice el policía mayor, arrancando una sonrisa a su compañero y a 2 agentes de su equipo
que tampoco ven con buenos ojos el intrusismo de la inspectora y sus ayudantes. No creo que vaya a asesinar a nadie cuando ya está detenido, inspector. La inspectora mantiene la calma. Si acaso los dejará morir. ¿Qué más da una cosa que otra? Es un asesino. Todavía no. Si no he entendido mal, en cuanto se demuestre la inocencia de su hijo, nos dirá dónde están los secuestrados y nadie morirá. El tal Gonzalo Fonseca es culpable y ya está condenado. ¿Qué cojones de inocencia va a demostrarse? Él parece convencido de que no mató a su mujer. «Es su padre, joder», responde el policía irritado. «Hasta el suyo justificará que traicionase usted a un compañero». La inspectora Ramos le fulmina con la mirada, dispuesta a bajarse al barro, pero el subinspector Moreno adivina sus intenciones y se interpone entre ellos. «Será mejor que entremos ya a hablar con él». Indira le mira desconcertada. El subinspector, que siempre ha disfrutado cuando la veía meterse en problemas, ahora parece querer evitárselos. Moreno es consciente de su cambio de actitud y se justifica, cargado de razón. «No deberíamos perder el tiempo, inspectora». Ella está a punto de decirle que no necesita que nadie la defienda y que casi prefería tenerlo como enemigo, pero lo deja para cuando estén a solas. «María, tú quédate aquí», le dice a la subinspectora Ortega sin dejar de mirar al policía que lleva machacándola desde que han llegado a esa comisaría. «Si alguno de estos te hace algún comentario, dímelo, que tengo unas ganas locas de traicionar a otro soplapollas». En cuanto se da la vuelta, el policía musita un puta, lo bastante bajo para que no lo capte ningún micrófono, pero lo suficientemente alto para que la inspectora lo oiga. El subinspector Moreno está a punto de volverse a responderle, pero ahora es ella quien lo frena. «No digas una palabra, joder». Moreno se queda cortado viendo alejarse a la inspectora. Al seguirla, oye las risas de los policías a su espalda. Ramón Fonseca, que empezaba a pensar que no atenderían sus peticiones, esboza una sonrisa de satisfacción al ver que por fin aparece la inspectora Ramos acompañada por el subinspector Moreno. «Creía que no vendría, inspectora Ramos». «¿Nos conocemos?» «Yo a usted, desde luego. Leí lo de la denuncia que interpuso contra su compañero por falsificar pruebas. Enhorabuena». «Hay que joderse», masculla Moreno. Indira lo fusila con la mirada y se centra en el anciano. «Me han llamado de todo por aquello, pero es la primera vez que me felicitan. Demostró ser una policía íntegra, aunque la mayoría de las veces eso no esté bien visto por quienes no lo son tanto». Se gira hacia el subinspector. «¿Y usted es...?» «Mi ayudante, el subinspector Moreno», responde ella. «¿Necesita comer algo o ir al baño?» «Estoy bien, gracias. Les aconsejo que no pierdan tiempo con formalidades. Tienen menos de una semana para evitar que muera uno de los secuestrados». «Vayamos entonces al grano», dice Moreno interviniendo por primera vez. «¿Dónde están, señor Fonseca?» «Supongo que no será tan ingenuo para pensar que voy a decírselo así de fácil. Antes deben cumplir la condición que he puesto. Demostrar la inocencia de su hijo, ¿no? Eso es». L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación. Saw you flying by
beside you now. But I could only sigh and watch you circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. Bienvenidos a todos, queridos oyentes, colaboradores y a todos los que nos escuchen en este programa de Mitomanía por las mañanas o por las tardes que tenemos para este espacio. Bueno, pues estamos en el último espacio, en el último de este verano. Nos vamos de vacaciones unos días para retomar un poco de energía. Todos los trabajadores y colaboradores de Mitomanía, de radio, y creo que es necesario que ustedes también hagan un poco de parón, ¿no? Y no es solamente para descansar, porque nuestro director, Nacho Balbuena, no descansa. Quiero que lo sepan que no descansa y está preparando muchísimas cosas para cuando volvamos de vacaciones, que será a mediados de agosto. Y va a ser muy, muy interesante todo lo que nos trae. Hoy hemos querido, Lute Pérez y yo, pues que sea un programa algo especial. Y hemos repetido protagonista. Es un protagonista, es un escritor, es un guionista, es un escritor, es una persona maravillosa que se llama Santiago Díaz Cortés, al que lo tenemos aquí por segunda vez porque es una persona, como digo, encantadora, que siempre está dispuesta a acudir cuando lo llamas. Y vamos a darle la bienvenida como se merece. Hola Santiago, bienvenido una vez más a este programa, a esta sección de literatura que comencé contigo, y vamos a cerrar las vacaciones, vamos a empezar las vacaciones contigo también, o sea que vamos a cerrar el programa contigo. Estoy encantada, sabes que soy una gran admiradora tuya, como guionista, como escritor y como persona que poco te conozco, pero pudimos conocernos en un congreso en Valencia, en el que, como otros tantos, pero tú fuiste pues una persona muy, muy agradable, que sin conocerme, pues ya enseguida contacté contigo para hacer una entrevista y no dudaste en decirte sí. La verdad es que me lo pusiste muy fácil. Y bien, pues ahora empezamos con tu otra segunda entrevista, porque has hecho otro libro. Así que vamos a comenzar. Espero que te sientas cómodo y comenzamos con la entrevista. Santiago, ¿dónde te inspiras pues para crear tus historias?
los personajes, las tramas, etcétera. ¿Cómo lo haces? Yo creo que para encontrar un proyecto que escribir o una novela que escribir no se trata tanto de inspiración como de trabajo. O sea, yo me dedico profesionalmente a escribir, entonces me siento delante del ordenador y busco la idea sobre la que quiero escribir. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un thriller de novela, pues sé perfectamente los palos que debo tocar y en qué debo basar esa historia, y voy trabajando sobre ella, voy creando personajes, es cierto que te inspiras, ¿no? Pero te inspiras en la realidad, en gente que conoces, en noticias que ves en televisión o que lees en los periódicos o incluso en otras novelas, ¿no? Eso sirve de inspiración, pero es una cuestión de trabajo, de saber lo que buscas y de trabajar en ello. ¿Cómo sueles tú inspirarte o cómo sueles hacer para escribir? ¿Eres de los que, por ejemplo, yo soy de las que llevan la libretita encima y en cualquier ocasión apunto o anoto pues lo que me viene a la mente? ¿Tú eres de los que llevan libreta encima para ir anotando las ideas que te vienen a la cabeza, o durante el día eres capaz de desconectar y no pensar para nada en lo que estás escribiendo? Bueno, como te digo, es que yo me dedico profesionalmente a ello, entonces no estoy haciendo otras cosas y de repente se me ocurre una idea para que cuando llegue a casa escribirla, ¿no? Sino que yo ya estoy sentado desde las 9 de la mañana delante del ordenador y la voy buscando. Pero sí que ocurre que a veces estás por ahí, estás cenando y se te ocurren cosillas y yo no llevo libreta. Yo lo que hago es enviarme un mensaje de audio o un mensaje escrito a través del WhatsApp, y después cuando enviármela a mí mismo, digo, y cuando llego a casa después lo reviso, y de ahí, por ejemplo, saco muchas ideas. El Buen Padre, mi última novela, fue así, ¿no? Yo estaba buscando una idea que escribir y revisando mis mensajes de WhatsApp, pues encontré una idea que decía algo así como escribir una historia de un secuestro, pero no por dinero. Entonces, bueno, eso fue la semilla de todo y el germen, y lo desarrollé y se convirtió en una novela. Antes de escribir, ¿tienes claro todo lo que sucederá en la novela? ¿De principio a fin? ¿O vas improvisando a medida que escribes? Mitad y mitad. O sea, sí tengo claro hacia dónde voy, pero según vas escribiendo las historias, pues encuentras cosas que no se te habían ocurrido inicialmente, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro la dirección a tomar, porque si no, te enredas en sitios y te metes en lugares de los que después es muy difícil salir, pero sí que hay que tener claro el rumbo, pero dejarse sorprender también, ¿no? Porque hay muchos personajes que, aunque parezca un tópico, ¿no?, que se dice siempre, pero que cobran vida y que te llevan a lugares insospechados. Entonces hay que dejarlos fluir y hay que dejar que ellos mismos te cuenten su propia historia. Entonces, soy, como se dice, un poquito de brújula y un poquito de mapa. Ya son 2 novelas que has escrito y, Santiago, me gustaría saber con cuál de ellas te sientes más orgulloso. Esa es una pregunta muy difícil. Yo estoy muy orgulloso de mis 3 novelas, incluida la que acabo de entregar, que todavía no se ha publicado, y también de todos los proyectos, o de casi todos los que he trabajado, ¿no? Porque cada una te aportan algo. En cuanto a las novelas, pues mira, a ver, como te digo, estoy orgulloso de las 3, pero a mí Talión, al ser la primera, pues me dio una ilusión tremenda, porque, pude cumplir mi sueño de ver publicada una novela. Y en cuanto al Buen Padre, que fue la segunda, estoy también orgulloso porque creo que di un paso adelante como escritor. Y en esta tercera, pues yo creo que sigo creciendo. Entonces, pues bueno, cada una me aporta una cosilla. Yo creo que esta pregunta te la tendré que responder dentro de unos añitos, cuando ya tenga unas cuantas y con la distancia pueda ver realmente cuál de ellas me ha dado más, porque todas en el fondo me han dado muchas alegrías. Para aquellos lectores que no han leído ninguna de tus obras, ¿con cuál les recomiendas que empiecen? Ya que cada una pues es distinta, no tiene una que ver con la otra. Talión y El Buen Padre, mi primera y mi segunda novela, son 2 historias totalmente independientes, entonces da igual por cuál se empiece. La que voy a publicar ahora, en enero de 2022, si va todo bien, es la segunda entrega
de Indira Ramos, que es la policía protagonista de Buen Padre. Entonces, a la gente que le guste las sagas, pues le recomiendo que empiece por esa, porque así tendrá una continuidad muy pronto. ¿Qué es lo que más has disfrutado escribiendo, Santiago? Yo tengo la inmensa suerte de que disfruto con mi trabajo, entonces me gusta escribir cualquier cosa, pero mis propias historias, las que dependen única y exclusivamente de mí, aunque tengan los riesgos, ¿no? Pues que estás solo ante el peligro, por así decirlo, que son mis novelas, es realmente lo que más disfruto, porque soy yo el que decido hacia dónde quiero que vaya y el que decido mi final y todo eso. Entonces tiene su riesgo, como te digo, pero también te da mucha satisfacción. Bien. ¿Y ahora qué es lo que más te ha costado escribir? Todo cuesta, porque en todos los proyectos tienes que dar mucho de ti y tienes que vaciarte por completo a la hora de escribir escenas de novelas o secuencias de capítulos, pero lo que más me cuesta son las novelas, pero por una cuestión de longitud. Tú piensas que un capítulo de una serie son 50 minutos, que son aproximadamente, pues eso, 50 páginas, ¿no? Y en una novela tienes que escribir casi 500. Entonces, pues eso conlleva un esfuerzo que muchas veces se hace muy cuesta arriba porque no sabes por dónde ir, tienes que darle muchos giros a la historia y bueno, y tiene una dificultad muy grande. En tu caso, eres guionista y escritor de novela. Esto puede repercutir a la hora de trabajar en un guión y en tus novelas al mismo tiempo, quiero decir. ¿O eres capaz de cambiar el chip entre una cosa y otra? Sí, a veces cuesta cambiar ese chip, pero no queda más remedio que hacerlo. Mi gran sueño es poder dedicarme en exclusiva a la novela. No reniego de las series ni de las películas porque me encanta y lo he disfrutado mucho, pero bueno, yo creo que ya ha llegado una etapa en mi vida en que me gustaría centrarme en eso, pero todavía no puedo, entonces tengo que combinarlo y no es rara la semana en la que lunes, martes y miércoles escribo novela, jueves, viernes y sábado escribo serie. Entonces bueno, hay veces que sí se hace uno un poco el lío en la cabeza, pero bueno, no queda más remedio que esforzarse y seguir luchando cada uno por nuestro sueño, ¿no? Y ahora cuéntanos si hay muchas similitudes entre escribir un guión y una novela. ¿Y con qué disfrutas más? La principal similitud es que en ambos casos estás contando una historia. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando escribes un guión de una serie normalmente formas parte de un equipo y las decisiones no las tienes que tomar tú en solitario, y cuando escribes una novela pues sí que tienes que arriesgarte y confiar en tu propio criterio, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia, pero similitudes, pues ya te digo que estás contando una historia y tienes que valerte de todos los recursos narrativos que conozcas para llegar a buen puerto. ¿Cuál sería tu consejo, el consejo de Santiago Díaz Cortés, para aquellas personas a quien les gustaría escribir un libro? El primer consejo que puedo dar es que a todo el que quiera escribir una novela tiene que tener muchísima paciencia, porque es un camino muy largo, son muchas páginas, son muchos personajes los que tienes que tener en juego, muchas tramas. Entonces pues hay veces pues que cuesta, que tienes ganas de tirar la toalla porque es muy dificultoso realmente. Pero bueno, el consejo después es que encuentren una historia, que no se tiren a por la primera que se les ocurra, sino que la maduren, que piensen en los personajes, que hagan un trabajo previo muy grande para que después a la hora de sentarse sepan qué contar. No es raro la gente que intenta escribir una novela y me dice, no, es que me he puesto a escribir y enseguida se me han agotado las ideas y en la página 10 no sabía por dónde tirar, y eso probablemente es porque no se ha hecho un trabajo previo de pensar bien en la historia, pensar a dónde queremos llegar, pensar en los personajes y demás. O sea, hay que trabajar mucho y mantener la ilusión y la fuerza. Santiago, hace unos meses que publicaste tu última novela, tu segunda novela, El Buen Padre, y lo haces con Reservoir Book de Penguin Random House. No sé si lo digo bien, perdonadme. Y la novela está teniendo pues una crítica espectacular. Yo creo que tanto, o quizás más, que Talión, o igual, porque yo que he leído las dos, debo decir, queridos oyentes, que
tanto monta tanto, o sea, es un as de la novela negra y no se puede pedir menos, es que es así. Santiago es un crack de la novela negra, como he dicho. Santiago, ¿esperabas este gran éxito con esta última novela? Uno siempre espera tener un enorme éxito con todo lo que hace, lo que pasa es que después las expectativas la mayoría de las veces no se cumplen. Yo, cuando terminé de escribir El buen padre, estaba convencido de que tenía delante un buen proyecto, era una historia muy potente y confiaba en que llegase a la gente. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que lo sueltas, tú ya no depende de ti, depende de que le guste, depende de la competencia y depende de la suerte. Entonces, yo he tenido todos esos elementos a mi favor, he tenido suerte, la editorial ha hecho un gran trabajo de promoción y bueno, y a la gente le ha gustado, a la crítica también y ha tenido mucho éxito, pero bueno, lo esperaba, pues lo deseaba más que nada. La trama de El buen padre es magistral, eso lo sabemos todos los que lo hemos leído, pero los personajes son insuperables. La principal investigadora del caso, Indira Ramos, la protagonista, es uno de los personajes, de los mejores personajes que he leído últimamente. ¿La volveremos a ver en posteriores libros, Santiago? Sí, como ya te he dicho, acabo de entregar el manuscrito de la nueva entrega de Indira Ramos, entonces si todo va bien, que yo creo que sí, porque me he quedado muy contento y la editorial también, pues se publicará en enero de 2022. No sé si habrá más, eso ya pues depende de la aceptación que tenga y de lo que reclamen los lectores, pero bueno, yo creo que Indira Ramos podría protagonizar por lo menos una más. Y vamos a seguir hablando un poquito más de la inspectora Ramos. Ella sufre un trastorno obsesivo compulsivo llamado TOC, que al mismo tiempo dota pues a este libro de muy buenos toques de humor. ¿Es este el objetivo del TOC o hay otros motivos por los cuales la protagonista sufre esta enfermedad? Sí, sin duda los toques de humor que aporta ese toque, ese trastorno obsesivo-compulsivo de Indira a la trama, pues eran muy importantes para que yo me decidiera por eso, pero no solo tenía ese objetivo. Yo siempre quiero dejar claro que Indira no es un personaje cómico, lo que pasa es que las cosas que hace muchas veces nos hacen gracia, ¿no? Visto desde fuera. Pero también quería hacer que el personaje no se enfrentase a un problema externo, sino a algo que llevase ella, que su enemigo lo llevase ella y que nadie más que ella lo comprendiese, ¿no? Y entonces, pues bueno, explorando por ahí a ver qué podía encontrar, pues se me ocurrió eso y pues como tú dices, me daba tantas cosas positivas que me decidí por ello. Y siguiendo con la línea de los personajes, vamos con otro importante también del libro. En este caso, vamos a conocer un poquito más el caso, en este caso, el malo. El secuestrador, asesino Ramón Fonseca. Es un hombre mayor, jubilado, que tan solo piensa en demostrar la inocencia de su hijo. Simboliza este personaje, en cierto modo, pues lo que un padre estaría dispuesto a hacer por sus hijos. Claro, yo cuando escribo una historia, mi principal objetivo es que la gente se entretenga, se divierta leyéndola, pero también que les haga pensar, ¿no? Entonces, yo con El buen padre lo que pregunto a los lectores es ¿qué harías tú si estuvieses en la situación de ese hombre, de Ramón Fonseca, ¿no? ¿Qué harías si la persona a la que más quieres en este mundo, ya sea tu hijo, tu padre, tu hermano, tu familia, tu pareja, quien sea, estuviese encarcelado injustamente y no pudieses reclamar, ni pudieses, ni tuvieses oportunidad de más recursos? Y pues, ¿qué haríamos? ¿Nos quedaríamos de brazos cruzados los próximos 20 años o haríamos una locura como es el caso de Ramón Fonseca? Yo creo que lo que hace es un acto de amor, quizás un amor malentendido, quizá es algo que excede los límites, pero no es más que eso. Él lo único que pretende es marcharse de este mundo habiendo reparado la injusticia que se está haciendo con su hijo. Y ahora pues quisiera preguntarte, como buen investigador que eres, como has hecho en ambas novelas, lo hiciste en Talión y lo has vuelto a hacer en El buen padre.
puede simbolizar, ¿tú crees que puede simbolizar también a una sociedad que ya llega tan quemada a la vejez, que ya está dispuesta o que ya no está dispuesta a aguantar más? Estas injusticias que pueden llegar a hacer cualquier cosa por esos hijos. Cuéntanos, porque seguro que tienes algo más que contarnos. Bueno, yo no sé si simbolizan los grandes problemas de la sociedad, pero desde luego sí que cada uno de nosotros, cuando vemos algo en la tele, una noticia que es una locura y que nos parece injusta, pues nos hace hervir la sangre. Y normalmente, pues la gente civilizada, pues podemos salir a la calle a protestar, o podemos salir a quejarnos o rebelarnos, pero no actuamos como lo hace Ramón Fonseca. Lo que pasa es que al ser una obra de ficción y estar desesperado, pues este hombre decide dar un paso más. Pero simplemente eso, que las grandes injusticias yo creo que a todos nos revuelven las tripas y hay que intentar que no sigan sucediendo. En este libro se tratan problemas como la corrupción, la prostitución o la falta de justicia. ¿Es casualidad o precisamente consideras que son de los problemas más graves que tiene la sociedad de hoy en día? Esos que nombras son algunos de los principales problemas de la sociedad, pero no lo son todos. En la novela negra yo creo que uno de los atractivos de este género es que se pueden retratar todas esas cosas. Podemos entrar en un despacho donde hay casos de corrupción, podemos ver un asesinato en primera persona, llevar una investigación junto con los policías, podemos asistir a la lacra de la prostitución y demás casi en primera fila, y bueno, eso te lo permite y no deja de ser un poquito denuncia, ¿no?, para que todos veamos lo que hay a nuestro alrededor, aunque muchas veces no tengamos contacto directo con eso, pero que veamos que existe e intentar pues que las injusticias de las que hablábamos antes pues se produzcan cada vez menos. Y ya por último, pues nos gustaría saber para cuándo tendremos una nueva novela de Santiago Díaz. ¿Hay alguna pista que puedas darnos? Porque ya estos no los hemos leído. A ustedes, queridos oyentes, se los sugiero. Pero tú, Santiago, dinos, ¿podemos esperar algún otro en breve? Sí, yo creo que esta pregunta ya te la he respondido varias veces, no que me adelanto, pero sí, si todo va bien y yo espero que así sea, para enero de 2022 habrá una nueva entrega de la inspectora Indira Ramos, que bueno, yo me he quedado muy contento y la editorial también. Entonces, pues como antes me preguntabas qué espero de ella, pues yo espero que tenga muchísimo éxito, pero sobre todo que guste a la gente y que continúe dando alegrías a los grandes seguidores que hay ahora de Indira Ramos. Y hasta aquí, Santiago, tu entrevista. Ha sido un placer escucharte de nuevo, un placer cerrar contigo esta sección este verano, mi sección, porque la verdad es que estoy muy contenta de haber comenzado contigo y terminado contigo pues este año, ¿no? Bueno, este año o este verano, como queramos decirlo. Te deseamos mucho éxito, te damos las gracias por estar aquí y te esperamos tu próxima novela como Agua de Mayo. Señoras, señores, si les gusta la novela negra, ya saben, Talión, su primera novela, y la segunda que acaba de publicar, El buen padre, de Santiago Díaz Cortez. ¡Feliz verano! En 2 semanitas nos volvemos a encontrar. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Marisol. El placer es mío, desde luego, volver a vuestro programa. Yo, como siempre te digo, ya sabes que a mi entorno, a mi familia y a mis amigos, cada vez que les hablo de mis novelas, de mis guiones y tal, salen todos corriendo porque están hartos de escucharme. O sea, que encontrarme con vosotros y que queráis hacerme todas las preguntas sobre esto, pues para mí es un verdadero placer. He pasado un rato muy agradable con vosotros, solo deciros que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y nada, que espero que paséis buen verano, buenas vacaciones y que nos vemos a la vuelta. Y hasta aquí la sección de cine y literatura con Marisol Zafra. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas.
Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo. La cuarta revolución y la influencia en el ser. ¿Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial? La revolución industrial transformará las necesidades del mercado, los empleos y requerirá nuevas habilidades que exigen estar preparados. Integra infraestructuras y servicios inteligentes para mejorar la calidad de vida. Transforma la energía, el transporte, los servicios de salud, educación y ocio para ser productivos. Diseño y construcción con materiales sostenibles. La quinta revolución industrial se pregunta: ¿cómo podemos hacer un mundo mejor en lugar de solamente más eficiente o más productivo?
Los expertos a escala mundial están tratando de encontrar una definición común de lo que será. Una de las más aceptadas es la de Genpact, que propone el momento en que las máquinas y los humanos se combinan en el sitio de trabajo. No solo afectará cómo las máquinas son usadas para crear productos, sino cómo vivimos en general. ¿Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial? Implica una mayor y estrecha colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos, y no la sustitución de este último. Se espera la colaboración entre personas y tecnologías inteligentes. Todos los procesos se ejecutarán más rápido, las decisiones serán mejores y los resultados mucho mayores. Estamos viviendo una de las etapas más trascendentales de la humanidad. ¿Cómo te estás preparando para esta transformación? El debate estrella. La cuarta revolución y la influencia en el ser. Desde radiosapiens.es.